Hola amigos, el pío latrocinio, al que dedicaré este programa, es el nombre dado a la sustracción de las reliquias de santos portugueses y su traslado furtivo desde Braga hasta Compostela por el obispo Gelmírez. Se dijo que Gelmírez temía que Braga fuera foco de peregrinación que emulara a Compostela. Temor irreal, porque las peregrinaciones no compiten, sino que se retroalimentan entre sí. Ya existían las peregrinaciones portuguesas a Santiago, y Galicia y Portugal compartían intereses administrativos y culturales. Otras veces se califica el acontecimiento peyorativamente, como si Gelmírez fuera un delincuente, desde un juicio moral, como si se tratase de un suceso contemporáneo. El análisis objetivo de hechos acaecidos más de 8 siglos requiere valorar antecedentes históricos que revelan que Compostela anidaba la necesidad legítima de corregir una situación contradictoria que exigía un nuevo estatus eclesiástico administrativo. Desde el descubrimiento de la tumba apostólica por Teodomiro de Iria hacia el 825, surge una sede bicéfala, con una cabeza oficial, que es Iria Flavia, y otra espiritual, o Locus Santi Jacobi, futura Compostela. Tras la primera conformación urbana del Locus Santu, Teodomiro traslada allí su residencia y será enterrado allí a su muerte. Iria cobra una importancia subsidiaria a Compostela, aunque sigue siendo oficialmente la sede episcopal. Los acontecimientos llevarán hasta una Compostela arzobispal y metropolitana, tras un largo proceso que empieza ya con Teodomiro, que siguen Adulfo I y Adulfo II, adoptando el título de Episcopus in loco sancto, que continúa con Sisnando I en el siglo X con el título de Obispo de Iria y de la sede apostólica. Este título no gustó a Roma, y León IX excomulga al obispo Cresconio en 1049 en Reims por temor al cisma. Cresconio acepta ser solo episcopus iriensis y conciliarse con Roma. El obispo Dalmacio, a finales del siglo XI, consigue la aprobación romana que asentará luego Gelmírez en el siglo XII. Es decir, que se trata de un largo proceso de 4 siglos de duración. Iria, antes de descubrirse el sepulcro jacobeo, era subordinada de Braga. Incluso los 3 siglos que Braga careció de actividad eclesiástica por dominio musulmán, época en que todas las metrópolis hispanas, Braga, Toledo, Tarragona, Mérida, Hispalis, están inactivas frente a la fama creciente de Iria Compostela, referencia de todas las iglesias hispanas como si fuera una auténtica metrópoli y sede primada. Iria Compostela será la sede que rehabilita la diócesis de Braga y acoge a distintos obispos sufragáneos de Braga que buscan refugio en Iria. Pero Braga es la que figura oficialmente como metrópoli, lo que supone una contradicción de intereses administrativos y eclesiásticos, pues como sufragánea de Braga, aunque inactiva por el dominio musulmán, es restaurada en el 1070, lo que dejó a Compostela en una situación paradójica, con una importancia y prestigio reconocidos, pero sin un fundamento jurídico.
Será el obispo Dalmacio, en el concilio de Clermont de 1095, quien logra del Papa Urbano II en la bula Veterum Synodalia la independencia jurídica de Compostela, decretando la extinción de Iria como sede episcopal y pasando todos los derechos y propiedades a la Iglesia compostelana, quedando liberada de la autoridad metropolitana de Braga y pasando a depender solo de la Santa Sede. Es decir, Dalmacio convierte en situación de derecho lo que venía siendo durante siglos una situación de hecho. Pero se trata de una solución transitoria, mientras Santiago no adquiera la condición de arzobispado y metrópoli, objetivos a los que se emplea Gelmírez, que tardó 20 años en conseguir, desde 1100 hasta 1120, proceso de gran complejidad sociopolítica que su genialidad supo resolver favorablemente con la concesión por el Papa Calixto II en la bula Omnipotentis Dispositione, en 1120, en lugar de Mérida. El Pío Latrocinio tiene su lado gris, desde luego, sobre todo visto desde una visión moral actual, pero hay que considerar que se trata de hechos acaecidos en plena Edad Media, en que impera el feudalismo y que Santiago es un señorío gobernado por el obispo, que actúa no solo como pastor en la fe, sino como gobernante y como líder militar. No es cuestión de altivez, sino de usanza de los tiempos, que no genera Gelmírez, sino su época. Gelmírez no es un déspota ladrón de reliquias, sino un hábil gobernante que enfrentó múltiples conflictos, incluso con riesgo de su vida, y desde esta posición de cabeza de un señorío y el poder y el derecho que este poder le otorga, Gelmírez decide llevarse a Compostela ciertas reliquias de Braga para rendirles mayor culto y aumentar la dignidad de Compostela, y también para desacreditar a Braga, alguna de cuyas parroquias y monasterios pertenecían al señorío de Santiago. Dos siglos antes a Gelmírez, en consonancia con el empuje reconquistador de Alfonso III y con la repoblación de los gallegos sobre tierras y ciudades vacías, el obispo compostelano Sisnando I, a caballo entre los siglos IX y X, secunda esta actuación restaurando iglesias y monasterios abandonados. Se encuentra abandonado y en ruinas el monasterio de San Salvador de Montelíos, de Braga, donde reposaban los huesos de San Fructuoso, siendo reconstruido y restaurado en él la vida religiosa. Otro tanto ocurre con la parroquia de San Vitorio, parroquia de Braga, poseedora de los restos de San Silvestre, San Cucufate y Santa Susana, entonces abandonada y sin culto. Ambas entidades pasan a la propiedad y jurisdicción del obispo de Iria y de la sede apostólica. Y aunque sede arzobispal, Braga estuvo largo tiempo sin obispos residentes y sin ejercer su condición metropolitana. La obtención de la propiedad de los centros citados no fue propiamente una maniobra usurpadora, sino restauradora como centros de culto allí donde no existía jerarquía ni organización eclesiástica, como consecuencia del dominio musulmán. Es una medida en consonancia con la protección y apoyo documentada en los archivos del Tumboa de la Catedral de Compostela, por la que Iria ya en el siglo VIII prestaba acogida y sustento a obispos afectados por la invasión musulmana. Restaurado el arzobispado de Braga, tras más de 3 siglos de
de interrupción, desde el 734 hasta el 1070, Gelmírez logra del Papa Pascual II la declaración escrita de la libertad de las parroquias de la sede compostelana, y entre ellas algunas de las situadas en Braga, que pertenecían ya desde más de 2 siglos al señorío de la Iglesia de Santiago. Portugal es desde el 1095 condado independiente, aún no reinado, lo será a partir de 1139. Y su delimitación territorial apenas acaba de situarse en el río Miño. Esta situación y la reciente restauración de la metrópoli bracarense despiertan el Gelmírez el temor de perder lo que considera de su propiedad, y que de hecho lo es desde la jurisdicción eclesiástica, por lo que tras justificar que los sepulcros no reciben la atención y el culto que merecen, decide trasladar a Compostela los restos de los mártires enterrados en instituciones eclesiásticas bracarenses bajo la propiedad del señorío de Santiago. Gelmírez, temiendo una rebelión popular, planea un subterfugio clandestino que sus relatores califican de pío latrocinio, como maniobra oculta pero conveniente, al menos para los intereses compostelanos, relatando con todo lujo de detalle los acontecimientos, que hasta Sánchez Albornoz, que considera la historia compostelana una joya literaria medieval, entiende que las palabras aduladoras no camuflan la precisión del relato. El pasaje revela la convicción de que se obra conforme a derecho a pesar de la clandestinidad preventiva. No hubo problemas en el traslado, a pesar que se detectó el latrocinio antes de lo conveniente, y las reliquias pasaron a recibir culto en la Catedral Románica de Compostela. El arzobispo bracarense Giraldo no protestó ni reclamó las reliquias, que no volverán a Braga hasta el último cuarto del pasado siglo XX. Santa Susana se convertirá en copatrona de Compostela y titular de una de sus más populosas parroquias, fundada en su honor en el llamado Otero de Potros. San Frutuoso, San Cucufate y San Silvestre pasaron a recibir culto en lugares significados de la catedral, hasta que en el siglo XVI pasaron a la capilla de las reliquias de la catedral, hasta que a su vez, y hace aún pocos años, fueron devueltos a la sede bracarense. Lo que Gelmírez pretende es engrandecer Compostela en todos los órdenes para hacerla, desde su condición de sede apostólica, merecedora de la condición de arzobispado y metrópoli, lo que consigue en 1120, después de 20 años de dificultades, conflictos sociales y políticos, ataques normandos y sarracenos, aislamiento territorial y complejas negociaciones, hasta con 4 papas. El pío latrocinio, con su lado gris y cuestionable, no es el fruto de un acto ruin, sino parte de un plan complejo de múltiples piezas, como una partida de ajedrez peligrosa y arriesgada, en donde Gelmírez, como en otros episodios de su compleja gestión, se jugó todo y pudo perderlo, incluso la vida, pero triunfó. Su éxito no fue su prestigio o su poder, sino Compostela, que debe todo lo que hoy es a su primer arzobispo, Diego Gelmírez.